Hola, buenos días. Bendiciones a todos mis hermanos. Es para mí un verdadero placer estar acá reunidos en forma virtual con hermanos no solamente de Argentina, sino de todas partes del mundo. Dice el Salmo capítulo 131, versículo 1. Mirad cuán bello y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es allí donde Dios envía su bendición, vida eterna y santidad. He visto con agrado un hermano que tenía mucho tiempo sin verlo, desde que éramos niños en Venezuela. Un hermano que está ahorita en España, se llama Carlos Terán. Un saludo para ti, hermano, y una bendición muy grande. Juntos estuvimos en una conferencia de jóvenes hace mucho tiempo en un lugar llamado Pozo de Rosas, donde también estuvimos compartiendo la palabra. Gracias al Señor por la maravillosa oportunidad. Veo también por ahí, quizás no pueda nombrarles a todos, pero Felipe Wilson y su familia, el hermano Jonathan que compartimos, el hermano Carlos, la hermana Gardenis, la familia Vito y el hermano Ricardo y todos esos hermanos que tuve la oportunidad de conocer cuando estuve por Argentina hace aproximadamente un año y unos meses. Y quiero hacer eco de las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Dice, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. En primer lugar, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Yo me imagino al apóstol Pablo con internet, o me imagino al apóstol Pablo con Zoom. Qué gran alegría poder ver a todos los hermanos y no tener necesidad de esperar meses hasta años para recibir respuesta de las personas a las cuales ya había visto. No les conozco a muchos de ustedes, pero sin conocerles les amo en Cristo, porque profesan la fe de mi Dios, de nuestro Dios. Y estamos aquí reunidos para aprender un poco más de su palabra. Quizás muchos de estos versículos que yo toqué el día de hoy, ustedes ya lo saben, pero la palabra de Dios dice en Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta nuestros corazones y discierne nuestros pensamientos. Es por eso que cuando nosotros escuchamos un versículo que ya aún hemos escuchado, adquiere quizás una dimensión diferente porque el Espíritu habla a tu espíritu y le revela lo que necesitas saber en ese momento adecuado y preciso, porque Dios es un Dios que cumple siempre a su debido tiempo y en el momento indicado. Hoy voy a hablar con ustedes sobre la iglesia. Muchos de nosotros tenemos un concepto de esta palabra, quizás algunos equivocados y otros correctos y algunos, bueno, ahí entre los dos. Pero es importante que nosotros sepamos cuál es la verdadera definición de iglesia. Porque en la medida en que nosotros entendamos cuál es la dimensión de su significado, nosotros podemos hacer mejor o cumplir mejor o estar mejor con nuestra vida.
¿Qué es la iglesia? Vamos a ir pensando, no voy a preguntar por el tiempo y porque no hay muchas personas, gracias a Dios, aquí. ¿Qué es la iglesia? Muchas veces se ha dicho que la iglesia es el reino de Dios. Otras personas, sobre todo en la Edad Media, comenzaron a decir que la iglesia era el templo, era el lugar físico donde se reunían las personas, era el local, como llamamos nosotros, ¿no? Pero la palabra eclesía del griego y también derivado de la palabra sinagogue o sinagoga en hebreo, significan asamblea llamada afuera, asamblea llamada aparte. O sea que la iglesia adquiere una dimensión humana. La iglesia no es ni siquiera un conjunto de personas como congregación, pues la iglesia somos, como ya muchos sabemos y hemos deducido, cada uno de nosotros. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un sepulcro blanqueado. Dice Hechos en el capítulo 17, el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Definitivamente no es el edificio. La iglesia es cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, dice, ¿o acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Entendiendo la dimensión nosotros de la iglesia, con versículos que quizás ya hemos escuchado un centenar de veces, nosotros a veces sabemos cosas que no sabemos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que tú, qué significa que yo sea la iglesia? Los llamados aparte. Vamos a ver en esta mañana lo que Dios quiere que nosotros entendamos con lo que respecta a ser la iglesia del Señor. Hace tiempo, Dios puso en mi corazón predicar sobre la revelación, sobre el Apocalipsis, sobre las cosas que la iglesia necesita saber en los últimos tiempos. Y el mensaje central del Apocalipsis es el siguiente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, dichoso el que lee, los que escuchan las palabras de ese mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Cuando comenzó la pandemia en Asia, más temprano que en América y que en Europa, las personas cambiaron. Nosotros cambiamos nuestro estilo de vida. Ya no pudimos ir al local a congregarnos. Muchas personas perdieron su trabajo. Otras, lamentablemente, murieron. Pero, ¿qué es de la iglesia en estos momentos y en este tiempo? Un pensador dijo en una oportunidad, repetido por muchas personas a lo largo del tiempo, yo soy lo que Dios dice que soy y estoy en el lugar donde Dios dice que estoy. La iglesia es una iglesia victoriosa. Pero ustedes dirán, ¿cómo victoriosa? ¿Cómo estoy en victoria con tanto problema que hay en el mundo, con gente muriendo, con injusticia?
Pues Dios dice, hermano, que tú eres la iglesia y que tú eres victorioso. ¿Cómo está una persona victoriosa, hermano? ¿Cómo está una persona victoriosa? Una persona victoriosa se queja. Una persona victoriosa está cabizbaja. Una persona victoriosa está temerosa. Una persona victoriosa está renegando de lo que está viviendo. ¿Cómo es una persona victoriosa? ¿O cómo es la iglesia victoriosa? Recuerda, hermano, Dios te dice, estás en victoria. Eres victorioso a través de aquel que te amó. Tú, que eres el templo del Espíritu Santo, eres victoria. Eres conquista. Eres fuerte en medio de la aflicción. Y si aún no has experimentado la victoria de Dios, Dios te dice en este día, en este momento y en esta hora, que el tiempo está cerca. Que hoy es el momento de conquistar todos sus temores. Hoy es el momento de desechar una vida pasada de fracasos y ver más allá de lo que nuestros ojos carnales ven. En el espíritu, ver que Dios ya venció por nosotros y que necesitamos entonces vivir conforme a lo que Dios dice que somos, estando en el lugar donde Dios dice que estamos. Tú, hermano mío, yo somos la iglesia victoriosa del Señor. En el pasaje que leyó nuestro hermano en Mateo capítulo 16, Jesús decide ir a Cesarea de Filipo. El ministerio de Jesús no se había ido y adentrado a territorio gentil, pues él había venido a predicar a las ovejas perdidas de Israel y a cumplir con su itinerario, a cumplir con su plan. Satanás cree que Jesús está cumpliendo el plan de Satanás, pero no es así. Jesús tiene su planificación y la cumple a cabalidad. Satanás quiere engañarte. Satanás quiere decir que tú estás cumpliendo con la agenda de él en este mundo, pero no se está haciendo la voluntad de Satanás, se está haciendo la voluntad de Dios. Y lo que está sucediendo es porque Dios lo permite con un propósito, porque Dios es un Dios de propósito y nosotros, siendo su iglesia con su espíritu, debemos de entender cuál es el propósito de lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida para lograr la victoria en Cristo Jesús. Dice Mateo capítulo 16 en el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús dice, bueno, eso es lo que dicen de mí, pero ¿qué dicen ustedes que soy yo? En el devocional del día martes, el hermano Jonathan hizo esa pregunta. Perdón, a veces se me olvida el nombre, disculpe. Él dice, él dijo, ¿quién soy yo? ¿Podrías decir quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Un ser derrotado? ¿Alguien pequeño? ¿Alguien insignificante? ¿Qué es Jesús para cada uno de nosotros? Y en la medida de lo que nosotros definamos lo que es Jesús para nosotros, Él obrará así en nuestras vidas. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow!
Dice Jesús, Pedro, me sorprendes. Oye, eso es como que el hermano Christian Wilson me diga, tú eres el presidente de toda la América Latina. Oye, Wilson, tú sí sabes hablar, digo. ¿Ah? Jesús le dice a Pedro, maravilloso lo que acabas de decir. Jesús le responde, bienaventurado, feliz, gozoso, dichoso eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si todavía nosotros no sabemos quién es Jesucristo, pidamos a Dios que revele a Jesús en nuestra vida, porque cuando Cristo se manifiesta en nuestra vida, nosotros seremos aún más que vencedores, seremos los victoriosos de Dios aquí en la tierra. Entonces, Jesús orgulloso le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando dice mi iglesia, ¿saben a quién se está refiriendo? A nosotros. Y esa iglesia, ni las puertas del Hades, o sea, ni la muerte, prevalecerá contra ella. ¿Sabías que tú has vencido la muerte, hermano? ¿Sabías que la muerte ya no tiene efecto sobre ti? ¿Sabías que el aguijón del pecado es la muerte? Pero que Dios ha vencido a la muerte con poder. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 53 dice que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. O sea, hermano, no tengas miedo a la muerte. No hay COVID que valga para Dios. La muerte simplemente es un paso más hacia acercarnos a la gloria venidera que Dios tiene preparada para nosotros. No hay motivo de aflicción para nosotros en la muerte. Hay gozo al saber que vamos a estar delante de la presencia de Dios, más cerca de Él, en un lugar de reposo donde ya no habrá aflicción, dolor ni tristeza. Es en ese en que somos nosotros victoriosos y en el que el Señor nos manda a decir, eres vencedor y no tienes por qué andar en este mundo con aflicción. Hay esperanza para ti. El tiempo es hoy. Ya está cerca con su cumplimiento. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Vive conforme a ese pensamiento de Jesús en nuestra vida? Del poder que el Señor nos ha dado como iglesia para poder vencer a la muerte. El engaño y la trampa más grande del vencido, que es Satanás, del caído, que es Satanás, es hacernos creer a nosotros que estamos derrotados. Es hacernos creer a nosotros que no tenemos poder. Es hacer creer que nosotros somos frágiles. El Señor nos dice hoy, hermano mío, que la victoria es nuestra. Es una iglesia victoriosa. Es una iglesia llena de gloria. ¿Glorioso yo? Te preguntarás. ¿En qué soy glorioso? Me equivoco tanto en la vida. Me tropiezo a cada rato. Peco. Y a veces no hago lo que Dios quiere. Pero, ¿en serio soy glorioso? ¿Crees que eres glorioso? ¿Quién cree que es glorioso hoy? ¿Por qué la iglesia es gloriosa? Jesús lleva, según Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19, a un lugar llamado Cesarea de Filipo. Ahora, ¿por qué Jesucristo no les dijo eso en Galilea? ¿Por qué hacer un viaje tan largo a Cesarea de Filipo? Para decir algo que podía haber dicho en cualquier casa, sin ir a territorio gentil.
Cesarea de Filipo queda al norte de Galilea, adentrándose ya a lo que es el territorio, un territorio gentil donde no se había ido a predicar el evangelio. Entonces Jesús lleva a sus discípulos a un lugar llamado Cesarea de Filipo, y hay por lo menos 4 teorías o 4 razones por las cuales se cree que Jesús los lleva allá a sus discípulos. Una de ellas es que Jesucristo quería ocuparse de la salvación de los gentiles, pero esto carece de sentido porque el tiempo de los gentiles no había llegado todavía. Él también se dice que fue a buscar privacidad y descanso, aunque, y para algunos casos estar solo, pero eso no ocurrió tampoco, porque al apenas él llegar, la fama de Jesús se había extendido tanto que hubo personas que acudieron a él para recibir un milagro. Otros dicen que fue para evaluar el éxito o el fracaso de su ministerio. También carece de sustento porque Jesucristo estaba cumpliendo con su agenda y sabía lo que iba a ocurrir. Otros dicen, no, que tenía medio de drogas. Jesucristo nunca fue un cobarde y siempre enfrentó tanto a fariseos, jebuseos, saduceos, reyes, políticos, sacerdotes, todo. Una de las causas o la aceptable por la cual Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipos es para mostrarles, enseñarles algo y preparar a sus discípulos para la predicación del evangelio que se venía. Enseñarle a sus discípulos algo importante que nosotros vamos a conocer en el día de hoy. Esa Cesarea de Filipos era conocida anteriormente como Bania. Bania en árabe, en otras España, porque era lo que llamaban el territorio del dios griego Pan. El dios griego Pan era un fauno, mitad cabra, mitad humano y con cuernos, y tocaba una flauta. Quizás ustedes han escuchado decir la flauta de Pan, porque ese era un sátiro que se la mantenía, según la mitología, correteando a las ninfas, porque era un dios de fertilidad, era el dios de los bosques, el protector de los rebaños, y en el cual se le rendía culto en esa área. También se le atribuye a Pan la capacidad de entrar en los sueños de los hombres y atormentarlos. De allí que deriva la palabra pánico. Era un dios que tenía esa capacidad, al igual que Satanás pretende crear en nosotros el pánico a través de nuestra mente, haciendo creer que él es más poderoso de Dios que Dios. Entonces, este territorio, conocido como Bania, era el lugar donde existía otro centro de adoración cultica pagana. Estaba lo que llaman la roca de los dioses, en donde había diferentes deidades y se les rendía culto. Y también había una caverna donde había un pozo profundo donde eran sacrificados niños y seres humanos. También adquiere su nombre Bania, Cesarea de Filipo, por Filipo, el rey Filipo, hijo de Herodes, quien nombra esa zona como Cesarea en honor a César y erige un templo para la adoración cultica al emperador. Oye, pero ¿por qué Jesús llevaría a sus discípulos a ese lugar? Un lugar pagano donde hay sacrificios a la muerte y donde esa caverna era conocida como la puerta al infierno. Es en ese sitio de caos, es en ese sitio de miseria moral, de miseria espiritual, donde Jesucristo lleva a sus apóstoles para enseñarles algo profundamente significativo para su vida y les pregunta a ustedes quiénes dicen que yo soy. Pedro le responde, él y en el nombre de todos, que ellos reconocen que él es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, que viene a salvarles. Es en ese mundo de caos donde Jesucristo hace las declaraciones posteriores y le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, fíjate, en medio de toda esta perversidad, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Eso me hace recordar a la profecía en Daniel capítulo 2 versículo 44 que dice que se levantarían reinos en la tierra, pero vendría una roca cortada no como de mano que desmenuzaría todos los reinos de la tierra y establecería la iglesia, el
reino de Dios por sobre todos los reinados de la tierra. Es en medio de esa situación, imagínate, en medio de quizás hoy en día el COVID, en medio de la ideología de género, en medio de las guerras, en medio del hambre, en medio de la desesperación, que Dios dice, tú eres iglesia, eres esa roca, eres lo que yo fundé y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ti. Todo eso tiene mucha relación después en el capítulo 17, cuando Jesús los lleva al monte alto. Algunos creen que es el monte Hebrón, aunque no lo especifica, donde Jesucristo se transfigura y se aparece Moisés y Elías en representación de la ley y los profetas. Y Pedro, después de haber sido tan brillante en su declaración, comete una estupidez. A veces nos ha pasado que a veces hacemos algo brillante, pero después la chorreamos. No sé cómo decimos, como dicen en Argentina. A veces lo echamos a perder, le caemos a patadas, no sé. Somos tan elocuentes en un momento, pero después se nos olvida lo que dijimos y caemos en algo que no es así. Pedro entonces le dice, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero dice Jesucristo, no, Pedro, porque por favor, tú acabas de decir que yo soy Jesucristo, el Mesías. ¿Cómo me vas a poner en el mismo lugar de los otros? Y una voz desde el cielo les dice, este es Jesús, a él oíd. Solamente escucha a Jesús. En tus problemas, en tus aflicciones, en tus debilidades, escucha la voz de Dios, lo que Dios quiere decirte a ti, porque Él es el Cristo, el ungido de Dios. La iglesia gloriosa. ¿Por qué nosotros somos gloriosos siendo pecadores? Dice Efesios capítulo 5, versículo 26 al 27, que Jesucristo se ofreció en la cruz con el propósito de santificarla, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sabes lo que ve Dios desde arriba hacia abajo cuando te ve? A Nilda, a Evangelina. ¿Qué ve? No ve a Nilda y a Evangelina. Ve al Espíritu de Dios morando en ti. Y la sangre de Jesús purificando tus pecados. Satanás quiere hacerte creer que eres el más pecador de todos. Quiere hacerte creer que eres tan pecador que no mereces la gracia de Dios. Quiere hacerte ver tan pecador que quiere verte entrar en pánico y en desesperación por tu vida. Pero te vuelvo a decir que Dios te dice hoy que eres glorioso porque Cristo te santificó, te lavó purificándose en la agua de su palabra y con su sangre, presentándote a ti mismo glorioso, sin mancha ni arruga frente a Dios. Ya Jesucristo pagó el precio por ti. Ya Jesucristo lavó tus pecados. Ya Jesucristo te perdonó. Y si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Por lo tanto, Dios nos revistió de gloria. Hemos visto una iglesia victoriosa, estamos viendo una iglesia gloriosa. Cuando Jesucristo está en nosotros, nosotros participamos de esa maravillosa gloria de Dios a través de la gracia. Dice Lucas capítulo 7, versículo 23, Jesucristo diciendo, les digo que entre los mortales o los nacidos de mujer, no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista. Mas, sin embargo, yo te digo que el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Tú eres más grande que Juan el Bautista. Yo soy más grande que Juan el Bautista, pero no por mis propios méritos, sino porque Jesucristo y el Espíritu Santo mora en mí, mora en ti. Tú eres valioso para Dios. Él se sacrificó y murió por ti para que tú seas victorioso y para que tú seas
glorioso. Y es aquí donde nosotros, entendiendo lo que somos, vamos a una parte importante de lo que Dios quiere que nosotros tengamos siempre presente, que nosotros debemos ser una iglesia humilde, una iglesia de servicio, una iglesia de consagración, una iglesia que se entrega a Dios. Y dice, porque toda esa victoria que tienes, porque toda esa gloria que tienes está contenida en ti, pero nosotros somos apenas vasijas o vasos de barro. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Así que tú eres iglesia, tú eres victorioso, tú eres glorioso, pero recuerda que todo eso no es de ti. Todo eso es gracias a Dios y no es por nosotros. Así que la grandeza más grande que podemos tener es servir a nuestros hermanos y servir a la humanidad. Dice segunda de Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, en la versión para las Américas. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Dios se glorifica en nuestra angustia y en nuestra debilidad. En otra versión, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, disculpe, cada vez que él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Hermano, nos gloriamos en nuestras aflicciones, nos gloriamos en nuestras debilidades. ¿Está Cristo actuando en nosotros? Somos la iglesia humilde, como fue nuestro maestro humilde, humillándose hasta lo sumo y llegando hasta la muerte en la cruz. ¿Tenemos ese sentir como iglesia? No quiere decir que va a abundar lo malo para que Dios sea glorificado, ¿no? Sino que Dios, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras debilidades humanas, en medio de esas fragilidades la cual nosotros tenemos, Dios opera en nosotros glorificándose, ayudándonos y fortaleciéndonos, porque el poder que nosotros tenemos es de Dios y no de nosotros. Así que bienaventurados sois cuando estéis en diversas pruebas y tribulaciones, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga esa paciencia su obra completa a fin de que seamos perfectos y preparados para toda buena obra. Ahora, ya sabiendo nosotros lo que somos, dónde estamos, lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿qué debemos hacer nosotros en respuesta a ello? Dice Marcos capítulo 16, un versículo muy conocido por todos nosotros. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Les dice el Señor Jesús, quiero pues, cuando yo me voy y me estén esperando nuevamente para mi regreso, que ustedes se ocupen primordialmente en algo, en llevar mi gloria a las naciones, en predicarle el evangelio a toda criatura, porque ¿saben el riesgo de que no escuchen? Que pueden ser condenados y no participar de la gloria que tú estás participando. Hermano, si nosotros somos la iglesia gloriosa del Señor, la que ha vencido a la muerte, debemos de tener ese mismo sentir que tuvo Jesucristo para con la humanidad, de querer que todos ellos escuchen el evangelio y vengan a él. Si todavía no estás compartiendo tu fe, te animo en este día a que
aprendas a hacerlo. Y si lo sabes hacer y no lo haces, recuerda que hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Tú, yo, nosotros somos la gloria de Dios en esta tierra y es necesario que el mundo sepa que Él le ama y que quiere lo mejor para cada uno de las personas que están en perdición, que están en prisiones de oscuridad. El Mateo capítulo 28 complementa esa primera gran comisión que el Señor nos ha dado, porque no solamente nos manda a predicar el evangelio, sino que dice: hagan discípulos, enseñen a otros a hacer lo que ustedes hacen. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, qué maravillosa promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si tú eres iglesia, hermano, si yo soy iglesia, debo de estar predicando el evangelio y debo de estar haciendo discípulos, entre otras muchas cosas que el Señor nos ha mandado a hacer. Pero lo primordial de la obra de la iglesia es predicar su evangelio y es hacer discípulos. Dejar una generación de relevo que dé continuidad al reino de Dios en la tierra. Hemos visto una iglesia victoriosa, hemos visto una iglesia gloriosa, hemos visto una iglesia humilde que predica y discipula a las personas. Eso es el lugar donde Dios, lo que Dios dice que eres y donde Dios quiere que estés. Sé que en Argentina y en muchas partes del mundo hay un juego que les apasiona. Y este es el fútbol. Bueno, en Estados Unidos y en Venezuela es el béisbol. Pero el fútbol es mundialmente conocido. Esta vida es comparada a muchas cosas. Entre ellas también como un juego. Imagínate un juego de fútbol en un estadio. Y pregúntate, ¿quién eres tú en el partido? ¿Quiénes somos en este juego? ¿Somos el árbitro? ¿Somos el público? ¿Somos el espectador? Dicen por ahí mi esposa, ¿somos la pelota a la cual nos van a caer a patadas? ¿Quiénes somos? Quizás somos la silla, algo allí, un objeto. ¿O somos los jugadores? Somos los que estamos inmersos en el terreno de juego para patear la pelota, para pasársela a nuestro compañero, para levantarlo cuando se cae, para obtener la victoria. En la medida que tú identifiques quién eres en este juego de la vida, será tu participación en él. Ya Dios, ya Jesucristo, ya el Espíritu Santo han hecho su parte. Nos toca patear el balón. Nos toca jugar, correr, pelear la buena batalla de la fe. Recuerda, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero tú eres más que vencedor a través de aquel que te amó. Que el Señor nos continúe bendiciendo ricamente en estos días, que nos dé la victoria y la seguridad de la salvación a través de su Espíritu Santo. No te quedes sentado, no te quedes callado, no te quedes inmóvil sin hacer nada. Cristo está llamando a la guerra. Cristo está llamando a la batalla. Cristo está llamando a la victoria. Cristo quiere
que tú y yo participemos de este gran milagro de la salvación y de la gloria de Dios. Cristo te dice hoy, no hay pandemia que valga para mí. Cristo te dice hoy, no hay confinamiento que pueda encerrarme entre cuatro paredes. Cristo te dice hoy, levántate y toma lo que es tuyo. Que el Señor les bendiga ricamente y gracias por esta maravillosa oportunidad de compartir el evangelio, que no es tan solamente el plan de salvación, sino todas las buenas nuevas que el Señor tiene para nosotros. Bendiciones.